El día que mi vida cambió. Dicen que la vida cambia en un segundo. Que a veces basta una llamada, una mirada, un accidente, un diagnóstico o incluso un encuentro casual para que todo lo que dabas por sentado se derrumbe como un castillo de arena frente a una ola inesperada. Yo no lo creía. Para mí, esas frases eran lugares comunes, metáforas que la gente repetía, sin detenerse a pensar. Creía que mi vida estaba condenada a ser siempre igual, una rutina sin brillo, un eco de días que se parecían demasiado entre sí. Pero aquel día, aquel maldito y bendito día, entendí que era cierto. Entendí que el destino puede quebrarse de golpe, que la esperanza puede resucitar en medio de la desesperación, y que incluso en los pasillos más oscuros de la existencia, puede encenderse una luz, capaz de transformar el alma para siempre. Este es el relato del día que mi vida cambió. La rutina que parecía eterna. Cada mañana era igual. El sonido del despertador no era un llamado a la vida, sino una sentencia. Abría los ojos con una pesadez que no se iba ni con el café más fuerte. El techo blanco del cuarto me recibía con la misma indiferencia de siempre, y las sombras de la madrugada parecían burlarse de mí, recordándome que me esperaba otro día idéntico al anterior. Me vestía casi sin pensar, como si las manos hubieran aprendido de memoria cada movimiento, el pantalón gris, la camisa sin entusiasmo, los zapatos gastados que hablaban de un camino sin dirección. El espejo me devolvía un rostro apagado, sin brillo en los ojos, con la piel cansada de tanto cargar con una vida que no terminaba de ser vida. Salía al trabajo en un autobús donde los rostros parecían copias de un mismo molde, gente con auriculares, cabezas bajas, miradas perdidas en el vacío. Nadie sonreía. Nadie parecía tener un motivo real para estar allí. Éramos soldados anónimos marchando hacia la trinchera diaria de la rutina. La oficina era gris, no solo en color, sino en espíritu. Escritorios alineados como tumbas en un cementerio de ilusiones. Computadoras encendidas que parecían latir mecánicamente, y un murmullo de teclados que nunca decía nada importante. Yo era uno más, un engranaje de una máquina que no preguntaba ni respondía. Mi jefe apenas me saludaba, y yo apenas respondía. El reloj de pared era mi enemigo constante. Cada minuto caía con lentitud insoportable, como una gota de agua cayendo sobre una piedra, desgastándome poco a poco. No soñaba. No esperaba nada. Simplemente existía. La comida del mediodía era igual, un sándwich apurado, una bebida sin sabor, y el celular en la mano como un escape efímero hacia una realidad digital que tampoco llenaba el vacío. Los mensajes eran pocos, las redes estaban llenas de gente mostrando sonrisas impostadas, y yo me hundía un poco más en la certeza de que mi vida carecía de sentido. Volvía a casa tarde, cansado, apagado. La televisión encendida servía de compañía, aunque no escuchara nada. Me dormía en el sofá, con la camisa arrugada y los zapatos aún puestos. Ese era mi mundo. Un círculo sin principio ni final. Y en el fondo de mi pecho, una pregunta me mordía el alma:
¿Esto es todo? El golpe invisible. Era un martes cualquiera. Uno de esos días que parecen estar condenados a repetirse con la misma monotonía, el café sin gusto, el colectivo lleno, la oficina llena de bostezos disimulados. Nada, absolutamente nada, hacía sospechar que algo estaba a punto de desgarrar mi existencia en dos. Estaba frente a la computadora, peleando con un informe que a nadie realmente le importaba, cuando sonó mi celular. Al principio no lo atendí. Era un número desconocido, y yo tenía la costumbre de ignorar las llamadas inesperadas. Pero el teléfono insistía, vibraba como si llevara dentro un grito desesperado. Finalmente contesté. Del otro lado, la voz era temblorosa. Era mi hermana. Ven. Por favor, ven rápido. Es mamá. No recuerdo qué dije. Creo que no dije nada. El aire se volvió pesado, mis manos comenzaron a sudar, y la oficina, con su ruido de teclados y murmullos, desapareció en un segundo. Todo quedó en silencio. Todo menos mi corazón, que golpeaba mi pecho con una violencia desconocida. Corrí. Ni siquiera recuerdo cómo bajé las escaleras, cómo llegué a la calle o cómo tomé un taxi. Solo recuerdo mi respiración entrecortada y la sensación de que el mundo se había inclinado de golpe, como si me estuviera arrojando hacia un abismo. El hospital estaba lleno de luces frías y pasillos interminables. Ese olor inconfundible, mezcla de alcohol, medicamentos y miedo, me atravesó apenas crucé la puerta. La encontré en una camilla, rodeada de médicos. Los monitores lanzaban pitidos intermitentes que me taladraban la cabeza. El rostro de mi madre, normalmente cálido y sonriente, estaba pálido, demasiado quieto. Una enfermera me detuvo en seco. Espere afuera. Aferré el marco de la puerta como si fuera lo único que me mantenía de pie. Mis piernas temblaban, mi garganta ardía. Y entonces, por primera vez en muchos años, recé. No lo hacía desde niño. Había olvidado incluso las palabras. Pero allí, entre el murmullo de los médicos y el frío del pasillo, salió de mi pecho un ruego simple, desgarrado, casi animal: Dios. Por favor. No me la quites. La espera. Dicen que el tiempo pasa más lento en un hospital. Es mentira. El tiempo no pasa, se detiene. Los relojes parecen burlarse, y cada minuto se convierte en una tortura interminable. Mi hermana estaba junto a mí, llorando en silencio. La abracé sin palabras. ¿Qué se podía decir? El dolor era un idioma en sí mismo, un idioma que ambos comprendíamos sin necesidad de pronunciar una sola sílaba. De pronto salió un médico. Llevaba el rostro cansado, como alguien acostumbrado a dar malas noticias. La situación es grave, dijo con voz plana. Necesitamos estabilizarla. Hay que prepararse para lo peor. Lo peor. Esas dos palabras me atravesaron como cuchillos. Sentí que todo mi cuerpo se desplomaba hacia adentro. La caída al vacío. En las horas siguientes,
conocí el verdadero rostro del miedo. Cada vez que una puerta se abría, mi corazón se detenía. Cada vez que escuchaba pasos apresurados, sentía que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Recuerdo haber mirado por la ventana del pasillo. Afuera, la ciudad seguía viva, autos tocando bocina, gente caminando apresurada, semáforos cambiando de color. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que el mundo siga girando cuando la mía está a punto de detenerse? Me senté en una silla dura, con la cabeza entre las manos. Y allí, en esa soledad abarrotada de desconocidos, sentí algo extraño, una mezcla de rabia y de fragilidad. Quise gritar, romper algo, huir. Pero no había dónde. El dolor estaba dentro de mí, y no había esquina del mundo donde pudiera esconderme de él. Mi hermana me susurró, ¿y si no lo logra? La miré. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas contenidas. Y fue en ese instante cuando entendí que no podía rendirme. Que, aunque la realidad me golpeara con la fuerza de un huracán, tenía que ser fuerte. Por ella. Por mamá. Por mí. La primera grieta de esperanza. Pasaron horas. El médico volvió a salir. Esta vez no habló de lo peor. Habló de posibilidades. Habló de un procedimiento, de un tratamiento, de un margen pequeño pero real de esperanza. Esa palabra, esperanza, fue como un rayo de luz atravesando una noche interminable. Era tenue, frágil, casi invisible. Pero estaba ahí. Y de nuevo, sin darme cuenta, recé. Esta vez con un poco más de fuerza. Con un poco más de fe. La caída al abismo. Las siguientes semanas fueron una batalla constante contra la incertidumbre. El hospital se convirtió en mi casa. Aprendí a dormir en sillas duras, a comer cualquier cosa de la máquina expendedora, a reconocer el sonido de los monitores como si fueran parte de mi propio pulso. Cada día era un sube y baja de emociones, una buena noticia por la mañana, una complicación inesperada por la tarde. Una leve mejoría un lunes, un retroceso doloroso el martes. La vida se redujo a esperar. Esperar informes, esperar doctores, esperar milagros. La soledad en medio de la multitud. Lo más terrible de un hospital, no son los pasillos interminables ni el olor a desinfectante. Es la soledad. Aunque hay gente alrededor, cada uno carga con su propio dolor, y ese dolor se convierte en un muro invisible. Recuerdo mirar los rostros de otras familias en la sala de espera, ojos cansados, lágrimas secas, manos entrelazadas. Todos éramos extraños, pero al mismo tiempo hermanos en la desgracia. Nadie hablaba mucho. Bastaba con un gesto de cabeza, con un suspiro compartido, para reconocernos en el sufrimiento. Una noche particularmente dura, me encontré solo en el pasillo. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Afuera llovía con fuerza. El agua golpeaba los ventanales, como si quisiera entrar a consolarme. Me miré en el reflejo de un vidrio y no me reconocí. Había ojeras profundas bajo mis ojos,
mi barba estaba descuidada, y en mi mirada había un cansancio que no era solo físico, era espiritual. Me pregunté si realmente iba a soportar aquello. Si tenía la fuerza para resistir otra mala noticia, otra recaída, otro día de desesperanza. El colapso. El cuerpo tiene un límite, y yo lo alcancé. Una tarde, después de escuchar que mi madre necesitaba una cirugía urgente y riesgosa, sentí que mis piernas no me respondían. Me desplomé en una silla y rompí en llanto, un llanto que llevaba semanas conteniendo. Lloré como un niño. Lloré con rabia, con miedo, con impotencia. Sentí que todo lo que me sostenía se desmoronaba. No puedo más, susurré, sin importarme si alguien me escuchaba. En ese instante, hubiera querido desaparecer. Dejar de existir, dormir para siempre, escapar del peso insoportable de aquella realidad. Los amigos que se desvanecen. Al principio recibí llamadas, mensajes de ánimo, promesas de visitas. Pero con el tiempo, la mayoría se fue alejando. La vida seguía para ellos, y mi dolor dejó de ser novedad. El celular, que antes vibraba con notificaciones, ahora permanecía en silencio. Y en ese silencio descubrí quiénes eran realmente mis amigos. Fueron pocos los que permanecieron, los que se sentaron conmigo en los pasillos sin decir palabra, los que me trajeron un café caliente sin pedírselo, los que simplemente estuvieron. El resto desapareció, como hojas arrastradas por el viento. La fe quebrada. Intentaba rezar, pero muchas veces me quedaba en silencio, con las manos entrelazadas y el corazón vacío. Me enojé con Dios. Le preguntaba por qué. ¿Por qué a ella? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ese sufrimiento interminable? Si existes, decía entre dientes, demuéstramelo. Porque yo ya no puedo más. Era un diálogo entre la fe y la incredulidad. Una lucha interior que me desgarraba tanto como la enfermedad que consumía a mi madre. Una chispa en la oscuridad fue en una de esas noches interminables cuando ocurrió algo inesperado. Un anciano, paciente del hospital, se me acercó. Caminaba despacio, con un bastón, y tenía el rostro surcado de arrugas profundas, pero en sus ojos brillaba una paz que contrastaba con el caos que me rodeaba. Se sentó a mi lado sin pedirme permiso. Hijo, te ves cansado, me dijo con voz suave. No sé por qué, pero le conté mi historia. Le hablé de mi madre, de mi miedo, de mi rabia, de mi fe rota. Él me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, puso su mano en mi hombro. El dolor te está moldeando, me dijo. Y aunque ahora no lo entiendas, lo que hoy te rompe, mañana te hará nuevo. No supe qué responder. Sus palabras eran simples, pero cayeron en mi corazón como gotas de agua en tierra seca. El anciano se levantó, me deseó fuerza y se alejó lentamente por el pasillo. Nunca más lo volví a ver. A veces pienso que fue un ángel. Otras, que fue solo un hombre sabio que pasó en el momento justo. Sea lo que sea, sus palabras encendieron una chispa que me impidió rendirme por completo. La voz en la oscuridad.
Las noches en el hospital eran las más duras. El día estaba lleno de ruido, médicos entrando y saliendo, enfermeras ajustando sueros, familiares caminando de un lado a otro con papeles en la mano. Pero en la noche solo quedaba el silencio. Un silencio que pesaba más que 1000 gritos. Un silencio que parecía decirme, estás solo en esto. Esa madrugada, después de otra jornada de malas noticias, me senté en la capilla del hospital. Nunca había entrado allí, aunque pasaba frente a ella cada día. Era pequeña, con bancas de madera desgastadas y una imagen de Cristo crucificado iluminada por una vela solitaria. Me senté en la última fila. No sabía qué hacer. No sabía qué decir. El aire olía a incienso viejo, y en la penumbra, el crujir de la madera bajo mi peso sonó como un lamento. No sé si estás ahí, susurré al crucifijo. Pero si lo estás, ayúdame. Porque yo ya no puedo más. No esperaba respuesta. No esperaba nada. Solo quería vaciar mi corazón, dejar que mis lágrimas se mezclaran con mis palabras. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí, nadie está solo cuando decide hablar. Me giré, sorprendido. Allí, en la penumbra, estaba un sacerdote mayor, con una mirada serena y un leve temblor en las manos. No lo había escuchado entrar. Se sentó a mi lado. He visto ese rostro muchas veces, dijo. El rostro de alguien que lucha contra el dolor de perder lo más amado. No respondí. Solo bajé la cabeza. Él continuó, Dios no siempre responde como queremos. A veces su respuesta no es evitar la tormenta, sino enseñarnos a atravesarla. Sentí un nudo en la garganta, ¿y si no lo logro? ¿Y si ella? Las palabras se quebraron en mi boca. El sacerdote me miró con ternura, entonces no habrás fracasado. Porque amar hasta el final nunca es perder. El consejo inesperado. Pasamos horas hablando. Yo le conté todo, la enfermedad de mi madre, mi rabia, mi cansancio, mi fe rota. Él escuchó sin interrumpir, sin juzgar, como si cada palabra que yo pronunciaba fuera importante. Al final me dio un consejo que nunca olvidaré, no cargues solo con el dolor. Permite que otros te sostengan. A veces la mayor prueba de fe no es resistir, sino confiar en que no tienes que hacerlo todo tú. Me miró a los ojos y añadió, tu madre no necesita un héroe invencible. Necesita un hijo que la ame. Esas palabras me atravesaron como un rayo. Había pasado tanto tiempo intentando ser fuerte, ocultando mis lágrimas, creyendo que debía soportarlo todo en silencio, que había olvidado lo esencial. Ella no necesitaba un muro, sino un abrazo. El primer gesto. Esa misma noche entré a la habitación de mi madre. Ella estaba dormida, conectada a tubos y monitores, frágil como nunca la había visto. Me acerqué, tomé su mano y por primera vez en semanas lloré delante de ella. Estoy aquí, mamá, le susurré. No voy a dejarte. Sus ojos se entreabrieron, y aunque apenas podía hablar, me apretó la mano con una fuerza débil pero firme. En ese apretón entendí algo, ella no estaba lista para irse. Seguía luchando. Y si ella luchaba,
yo también debía hacerlo. Un nuevo amanecer. Los días siguientes fueron distintos. El dolor seguía, la incertidumbre también. Pero algo en mí había cambiado. Ya no me escondía detrás de la coraza del silencio. Hablaba con mi hermana, con los médicos, con las enfermeras. Aceptaba el café que me ofrecían los pocos amigos que quedaban. Y sobre todo, me permitía sentir. Empecé a orar cada mañana en la capilla. No con palabras rebuscadas, sino con la sinceridad de quien suplica con el corazón desnudo. Y poco a poco, esa oración dejó de ser un grito desesperado para convertirse en un acto de confianza. No sabía cuál sería el desenlace, pero algo me decía que, pase lo que pase, no estaría solo. El giro inesperado. Una tarde, cuando ya estábamos preparados para lo peor, los médicos entraron con expresiones de sorpresa. Está respondiendo mejor de lo esperado al tratamiento, dijeron. Sus signos vitales se estabilizan. Fue como escuchar música después de un largo silencio. Mi hermana y yo nos miramos incrédulos. ¿Era posible que, después de tantas sombras, estuviera apareciendo la luz? La esperanza volvió a crecer. No era certeza, no era garantía, pero era suficiente para volver a soñar con un mañana. El despertar interior. No fue un milagro repentino ni un giro de película donde todo se resolvía de golpe. Fue un proceso lento, como cuando el amanecer va desplazando la oscuridad con suavidad, sin que uno se dé cuenta del momento exacto en que la noche se convierte en día. Cada día, mi madre mostraba un pequeño avance, una respiración más estable, un gesto de alivio, una palabra débil pero clara. Eran señales pequeñas, casi imperceptibles para cualquiera, pero para mí y mi hermana eran rayos de esperanza que nos sostenían. Yo seguía visitando la capilla del hospital. Al principio iba para llorar, luego para pedir. Pero ahora iba para agradecer. Aprendí que la gratitud no depende del desenlace, sino del simple hecho de estar vivo un día más. La fuerza de la vulnerabilidad. Un día, mientras sostenía la mano de mi madre, me di cuenta de algo profundo. La fuerza no estaba en aguantar sin quebrarme, sino en aceptar mi fragilidad. Por primera vez en mucho tiempo, me permití hablar con ella de mis miedos. Mamá, tengo miedo de perderte, le confesé con la voz quebrada. Ella, con un hilo de voz, me respondió, yo también tengo miedo, hijo. Pero no estás solo. Y si Dios me llama, quiero que sigas adelante. Esas palabras fueron como un bálsamo. En lugar de hundirme, me dieron una certeza, pase lo que pase, debía seguir viviendo, honrando su amor en cada paso. El aprendizaje oculto. En esas semanas descubrí que la fe no es magia. No es un escudo que evita todo sufrimiento. Es más bien una lámpara en medio de la tormenta, que no disipa la oscuridad por completo, pero ilumina lo suficiente para dar el siguiente paso. Aprendí también a valorar lo pequeño, una sonrisa de mi madre, un café compartido con mi hermana en la sala de espera, un mensaje inesperado de alguien que todavía se preocupaba por mí. Esos detalles, que antes me parecían insignificantes,
se convirtieron en recordatorios de que la vida, incluso en medio del dolor, seguía regalando motivos para agradecer. La reconciliación. Una tarde recibí la visita inesperada de un amigo con quien me había distanciado. Me enteré de lo de tu mamá, me dijo, un poco incómodo. Perdona si no estuve antes. Lo abracé sin pensarlo. No había resentimiento. En ese momento comprendí que la vida es demasiado breve para cargar con rencores. Esa reconciliación me trajo una paz inesperada, como si Dios me estuviera mostrando que los lazos humanos son parte de la medicina que cura el alma. La prueba final. A pesar de los avances, hubo un día crítico en el que los médicos nos llamaron. Su estado es delicado otra vez, dijeron. Deben prepararse para cualquier desenlace. Esa noche fue una batalla interior. Las dudas volvieron, el miedo me estrangulaba. Pero a diferencia de antes, no me hundí en la desesperación. Volví a la capilla, me arrodillé frente al crucifijo y dije, Señor, si es tu voluntad llevarla, dame la fuerza para aceptarlo. Y si decides dejarla conmigo, prometo cuidar de ella con todo mi corazón. No pedí que me la dejaran a la fuerza. Solo pedí fortaleza. Y en esa entrega, descubrí una paz que nunca había sentido. El renacer. Esa misma madrugada, contra todo pronóstico, mi madre abrió los ojos con una claridad que no veíamos hacía semanas. Tengo sed, fue lo primero que dijo. Mi hermana y yo nos miramos con lágrimas en los ojos. No era solo una palabra, era una señal de vida, un renacer. Los médicos lo llamaron una recuperación inesperada. Yo lo llamé gracia. Ese día entendí que los milagros existen, pero no siempre llegan envueltos en lo espectacular. A veces se manifiestan en lo sencillo, un respiro, un latido, una palabra débil que significa todo. La nueva visión. Con el paso de los días, mi madre siguió recuperándose lentamente. Y en mí algo también había sanado. Ya no era el mismo. El dolor me había quebrado, sí, pero de esas grietas había brotado una nueva fuerza, una fe madura, real, que no negaba la fragilidad humana, sino que la abrazaba. Miré hacia atrás y entendí que aquel camino de lágrimas no había sido en vano. Me había enseñado a valorar la vida, a amar sin reservas y a reconocer que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa de luz. El reencuentro con la vida. La primera vez que vi a mi madre levantarse de la cama del hospital fue como presenciar un milagro en cámara lenta. No se levantó de golpe, ni mucho menos caminó con fuerza. Fue apenas un movimiento débil, sostenida por enfermeras, pero suficiente para que mi corazón latiera con un júbilo que hacía tiempo no sentía. Su rostro reflejaba cansancio, pero también determinación. Quiero ver el sol, dijo con voz frágil, pero clara. La llevaron hasta una ventana, y allí, mientras los rayos de la mañana se filtraban, noté como una sonrisa, pequeña pero auténtica, se dibujaba en sus labios. Yo no pude contener las lágrimas. Era como si la vida misma estuviera regresando a nuestra familia. El regreso a casa. Semanas después, llegó el día del alta médica.
No recuerdo haber sentido nunca tanto miedo y tanta alegría al mismo tiempo. Miedo porque sabía que el camino aún sería largo y lleno de cuidados, y alegría porque, contra todo pronóstico, mi madre volvía a casa. El hogar había cambiado. Cada rincón parecía tener un nuevo significado. El sillón donde solía sentarse ahora se transformó en un altar improvisado de gratitud. La cocina, con sus aromas familiares, se convirtió en símbolo de vida. Incluso las discusiones pequeñas que solíamos tener antes del hospital se sentían ahora como lujos perdidos que volvíamos a recuperar. La reconstrucción interior. Pero no fue solo mi madre quien tuvo que recuperarse. Yo también necesitaba sanar. La experiencia me había marcado profundamente, y no podía simplemente volver a ser el mismo. Durante los primeros días en casa, sentí un extraño vacío. Era como si mi cuerpo aún estuviera en alerta constante, esperando malas noticias que ya no llegaban. La sombra del hospital me acompañaba incluso en el silencio de mi habitación. Fue entonces cuando entendí que también yo debía reaprender a vivir. Pequeñas victorias. Cada avance de mi madre se convirtió en una celebración, dar unos pasos sin ayuda, volver a cocinar su plato favorito, reír con ganas. Esos momentos eran más que simples logros médicos, eran señales de que la vida nos estaba dando otra oportunidad. Recuerdo un día especial. Mi madre, aún débil, tomó una escoba y comenzó a barrer el patio. Yo corrí a detenerla. «Mamá, no puedes», le dije alarmado. Ella me miró con ternura y respondió, «Déjame. Necesito sentir que soy útil otra vez». Ese gesto, aparentemente insignificante, fue una lección de dignidad y valentía. Nuevos lazos. La experiencia también me acercó a personas que antes estaban lejos de mi vida. Vecinos, amigos y familiares comenzaron a visitarnos, algunos con palabras, otros con silencios cargados de cariño. Aprendí que la comunidad, cuando uno se abre a ella, se convierte en un sostén inmenso. Yo, que antes me creía autosuficiente, descubrí la belleza de recibir ayuda. Y con esa lección, entendí también la importancia de darla. La semilla de un nuevo propósito. Una noche, mientras conversaba con mi hermana, ella me dijo algo que se quedó grabado en mi corazón: todo lo que pasamos no puede quedar en el olvido. Algún día tienes que contarlo. Puede ayudar a alguien más. Al principio lo dudé. ¿Quién querría escuchar nuestras lágrimas y miedos? Pero poco a poco comprendí que las historias de dolor también pueden convertirse en faros para quienes atraviesan la oscuridad. Ese pensamiento sembró en mí una semilla, la de transformar el sufrimiento en esperanza compartida. La fe que madura. Ya no rezaba con desesperación, pidiendo milagros inmediatos. Ahora rezaba con gratitud, con calma, como quien conversa con un amigo de toda la vida. La fe, entendí, no era una varita mágica para cambiar la realidad, sino un puente para aceptarla, abrazarla y encontrarle sentido. A veces me sorprendía hablando solo, mirando al cielo: gracias por este día. Gracias por este respiro. Gracias porque todavía hay vida en nuestra mesa. Y esa actitud comenzó a cambiarlo todo. El eco del pasado.
Un día volví al hospital, no como paciente ni como familiar angustiado, sino como visitante. Caminé por los pasillos que antes me parecían cárceles y los vi con nuevos ojos. Saludé a médicos, enfermeras, incluso a otros familiares que esperaban con rostros cansados. Me acerqué a una mujer que lloraba en la sala de espera. No la conocía, pero me senté a su lado y simplemente le dije, entiendo tu dolor. No pierdas la esperanza. Yo estuve aquí también. Y la vida puede sorprenderte. Ella me miró con incredulidad, pero también con un brillo en los ojos que reconocí de inmediato. Era el brillo de quien recibe una chispa de fe en medio de la oscuridad. Ese día confirmé que nuestro sufrimiento, cuando se comparte, puede convertirse en medicina para otros. Una nueva vida. Mi madre nunca volvió a ser exactamente la misma, ni física ni emocionalmente. Pero en cierto modo, eso fue una bendición. Ella se volvió más sabia, más paciente, más agradecida. Y yo también. El dolor nos transformó, pero en lugar de destruirnos, nos reconstruyó con cimientos más firmes. Comprendí que la vida no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de levantarse después de cada caída. Y sobre todo, entendí que cada día que respiramos es una segunda oportunidad. El legado del dolor. El tiempo pasó, y con él llegaron nuevas rutinas. Mi madre se fue fortaleciendo poco a poco, aunque cada movimiento recordaba lo frágil que es la vida. Ya no podía hacer todo lo que antes parecía natural y sencillo, pero esa limitación no le quitó la alegría de estar viva. Para mí, en cambio, comenzó un nuevo tipo de inquietud. Sentía que la experiencia no podía quedarse solo en nuestra familia. Había algo dentro de mí que ardía, como si la vida me estuviera pidiendo que compartiera lo que había aprendido. No era fácil. Hablar del dolor era como volver a abrir la herida. Pero, al mismo tiempo, sabía que ese relato podía ser medicina para otros. Las primeras palabras. La primera vez que conté nuestra historia fue en una pequeña reunión comunitaria de la iglesia. Me habían pedido dar un testimonio breve, y aunque quise negarme, algo en mí me empujó a aceptar. Cuando subí al pequeño estrado, mis manos temblaban. Tenía miedo de quebrarme. Pero al mirar a las personas frente a mí, muchas con rostros marcados por sus propios sufrimientos, comprendí que no necesitaban un discurso perfecto. Necesitaban verdad. Conté lo que habíamos vivido, las noches de miedo, la soledad, la lucha interna, los milagros pequeños. Hablé con lágrimas en los ojos, sin adornos, sin filtros. Y cuando terminé, hubo un silencio profundo. Luego, una mujer se acercó, me abrazó y me dijo, gracias. Me diste esperanza. Ese día confirmé que nuestro dolor no había sido en vano. El poder de las historias. A partir de ese momento, cada vez que tenía la oportunidad, compartía mi experiencia. A veces en charlas pequeñas, otras en conversaciones personales. Descubrí que la gente no buscaba héroes, sino compañeros de camino. Y yo podía ser eso, alguien que, habiendo pasado por la tormenta,
podía señalar que aún era posible ver la luz. Lo más impactante fue cuando empecé a recibir mensajes de personas que me decían: tus palabras me dieron fuerza para no rendirme, gracias, ahora creo que puedo enfrentar lo que estoy viviendo. Cada testimonio me confirmaba que lo vivido con mi madre tenía un propósito más grande: sembrar esperanza en corazones cansados. La transformación interior. Algo en mí cambió radicalmente. Antes de todo esto, yo pensaba que la vida giraba en torno a mis planes, mis logros, mis preocupaciones. Pero después, entendí que la verdadera grandeza está en el servicio. El sufrimiento me enseñó humildad. Me mostró que la fragilidad humana no es un defecto, sino un recordatorio de que nos necesitamos unos a otros. Cada vez que ayudaba a alguien, sentía que parte de mi propia herida sanaba. La voz que guía. Una noche, mientras oraba en silencio, sentí como si una voz interior me dijera: comparte lo que has vivido. Transforma tu dolor en esperanza. No fue una voz audible, sino un susurro en el corazón. Pero fue tan claro que no pude ignorarlo. Ese fue el momento en que decidí escribir. Comencé a plasmar en cuadernos lo que había sentido en los días más oscuros, lo que había aprendido en el proceso y cómo la fe me había sostenido. Escribir se convirtió en una forma de terapia, pero también en una semilla de misión. Encuentros providenciales. El camino me fue cruzando con personas que también estaban luchando contra enfermedades, pérdidas o crisis personales. A veces eran desconocidos que me abrían su corazón en una conversación breve. Un día, un hombre me dijo: estoy perdiendo a mi esposa y no sé cómo seguir. Le conté mi historia, y aunque no pude quitarle el dolor, sí pude ofrecerle compañía. Me agradeció con lágrimas en los ojos. Esos encuentros me hicieron ver que cada herida puede convertirse en puente hacia el corazón de otro. La nueva misión. Con el tiempo, comprendí que no era suficiente haber sobrevivido a la tormenta. La verdadera misión era ayudar a otros a navegar la suya. Comencé a organizar pequeños grupos de apoyo, a visitar hospitales, a acompañar a quienes estaban solos en momentos críticos. No siempre tenía respuestas, pero aprendí que a veces la mayor ayuda no es dar soluciones, sino simplemente estar presente. Mi madre, ya en recuperación, solía decirme: todo lo que vivimos tenía un propósito. Y ese propósito ahora eres tú, llevando esperanza. Sus palabras me dieron fuerza. El fruto del dolor. El día que mi madre, en una reunión familiar, levantó su copa y dijo: brindo por la vida que todavía nos regala segundas oportunidades, sentí que todo había valido la pena. El dolor nos había cambiado, sí, pero también nos había unido más que nunca. Nos había enseñado a amar con más intensidad, a valorar cada instante y a vivir con gratitud. Comprendí que el sufrimiento, aunque amargo, puede dar frutos dulces si se lo transforma en amor. Más allá de nosotros. Con el tiempo, lo que comenzó como una historia personal se convirtió en un testimonio que trascendía. Personas que no conocía me escribían para contarme que mis palabras habían llegado a ellos. Algunos decían que les habían dado fuerzas para seguir, otros que habían encontrado paz. Y yo, cada vez que escuchaba esas historias,
entendía que aquel día oscuro en el hospital había sido también el día en que nació un nuevo propósito para mi vida. La plenitud. El tiempo, ese sanador lento e implacable, comenzó a envolvernos con una nueva normalidad. Mi madre, aunque no volvió a ser la mujer fuerte y enérgica de antes, se transformó en alguien más profundo, más sabio, más agradecido. Cada mañana la encontraba sentada junto a la ventana, mirando el cielo con una serenidad que me conmovía. ¿En qué piensas, mamá?, le preguntaba a menudo. En lo bendecida que soy de seguir aquí, respondía con una sonrisa cansada, pero luminosa. Esas palabras se volvieron mi lección diaria. La plenitud no estaba en lo que habíamos perdido, sino en lo que todavía teníamos. El regalo del presente. Antes, vivía pensando en el futuro, en los planes, en los logros, en los proyectos pendientes. Pero después de todo lo vivido, entendí que la verdadera riqueza está en el presente. El simple hecho de sentarme a la mesa con mi madre y mi hermana, de compartir un plato de sopa, de escuchar sus risas, se convirtió en un tesoro incomparable. Cada gesto era un recordatorio de que no necesitamos esperar grandes acontecimientos para ser felices. La felicidad, comprendí, está en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que solemos dar por hecho. La cicatriz que embellece. El dolor dejó cicatrices, eso es innegable. Había huellas en el cuerpo de mi madre, y también en mi corazón. Pero con el tiempo descubrí que esas marcas no eran fealdad, sino belleza. Las cicatrices cuentan historias. Son pruebas de que sobrevivimos, de que seguimos de pie a pesar de la tormenta. Y en lugar de ocultarlas, comencé a mostrarlas con orgullo, porque hablaban de resiliencia, de amor, de fe. Un amor más fuerte. Lo que más me conmovía era el amor transformado que surgió en nuestra familia. Ya no discutíamos por tonterías. Aprendimos a escucharnos mejor, a perdonarnos rápido, a valorar la compañía. Un día, mi madre me tomó de la mano y me dijo: hijo, si todo esto sirvió para que nos amemos más, entonces valió la pena. Esas palabras se me quedaron grabadas como una verdad absoluta. El amor es lo único que da sentido al dolor. Compartir la plenitud. Con esa nueva visión, me animé a dar un paso más. Comencé a escribir un libro con nuestra historia. No buscaba fama ni reconocimiento, sino dejar un legado. Quería que otros, al leerlo, pudieran descubrir que la oscuridad no es eterna, que siempre hay un amanecer esperando. El proceso de escritura fue sanador. Cada palabra que ponía en el papel era como una descarga de peso, como si mi corazón se liberara un poco más. Y a medida que las páginas se llenaban, también se llenaba mi vida de propósito. La misión silenciosa. No solo escribía. También empecé a acompañar a familias que pasaban por lo mismo que yo había vivido. Algunas veces en hospitales, otras en grupos de apoyo. No siempre decía mucho, a veces bastaba con escuchar, con sostener una mano, con mirar a los ojos y transmitir que entendía su dolor. Descubrí que la plenitud no está en acumular, sino en dar. Cada vez que compartía un poco de mi tiempo, un poco de mi historia, mi alma se ensanchaba. La reconciliación con la vida.
Durante años había vivido con miedo al futuro, como si siempre estuviera esperando el próximo golpe. Pero con el tiempo aprendí a reconciliarme con la vida. Entendí que la vida no es un enemigo del que debamos defendernos, sino un regalo que debemos abrazar, con todo y sus imperfecciones. Ese cambio de mirada me dio una paz profunda. Ya no me angustiaba lo que vendría, aprendí a confiar. Y esa confianza fue como un bálsamo que me liberó. La plenitud de lo eterno. Un atardecer, mientras caminaba con mi madre por el jardín, ella me dijo algo que se convirtió en la esencia de todo lo vivido: hijo, el dolor pasa, pero el amor permanece para siempre. Esas palabras fueron como un sello final, una revelación sencilla pero infinita. Comprendí que, al final, todo se reduce a eso: amar y dejar que el amor transforme incluso lo que más duele. Y allí supe que, aunque la vida algún día volvería a llevarse a mi madre, lo que habíamos vivido juntos permanecería eternamente en mí, en cada persona tocada por nuestra historia, en cada gesto de esperanza compartida. El gran final. El día que mi madre pudo caminar sola hasta la iglesia del barrio, con pasos lentos pero firmes, sentí que todo nuestro camino de lágrimas había desembocado en un río de esperanza. No fue un regreso triunfal lleno de multitudes ni música, sino un acto íntimo, profundo, casi sagrado. Nos sentamos juntos en la última banca, y mientras las velas iluminaban el altar, mi madre me susurró: ¿ves, hijo? La vida siempre se abre paso. Ese instante marcó el verdadero final de la tormenta, no cuando los médicos dieron el alta, no cuando regresamos a casa, sino cuando comprendimos que estábamos de pie no por casualidad, sino porque habíamos aprendido a vivir con una fe nueva. El renacer. Desde entonces, cada día dejó de ser rutina y se convirtió en un regalo. Mi madre volvió a cocinar sus platos favoritos, a reír con ganas, a aconsejarnos con esa sabiduría sencilla que solo la experiencia da. Yo, por mi parte, ya no era el mismo. El joven temeroso que lloraba en el pasillo del hospital había quedado atrás. En su lugar había nacido alguien más fuerte, más consciente, más humano. Lo que había sido una pesadilla se transformó en un renacer. El círculo completo. Años después, cuando finalmente publiqué el libro con nuestra historia, lo titulé El día que mi vida cambió. Ese título no era solo mío, era nuestro, porque la vida de mi madre, la de mi hermana y la de todos los que se cruzaron con nosotros también había cambiado. Recibí mensajes de lectores de distintos lugares que decían: tu historia me devolvió la fe, ahora sé que no estoy solo en mi dolor, me diste fuerzas para seguir adelante. Y allí entendí que el círculo estaba completo. Lo que comenzó como un grito de desesperación en un hospital terminó siendo un canto de esperanza para muchas almas. El legado de amor. Con el tiempo, mi madre me dejó el mayor legado, no una herencia material, sino un ejemplo de fe inquebrantable. Me enseñó que incluso en la fragilidad se puede encontrar fuerza, que incluso en la oscuridad más espesa puede encenderse una chispa de luz, y que el amor verdadero no muere, sino que se multiplica en quienes lo reciben. Cada vez que comparto nuestra historia, siento que su voz me acompaña, recordándome que no hay dolor inútil, que todo sufrimiento puede transformarse en algo que inspire, que sostenga,
que sane. La revelación final. Una noche, mirando al cielo estrellado, comprendí de golpe la enseñanza de todo lo vivido. No podemos evitar las tormentas, pero podemos decidir cómo atravesarlas. Y si las atravesamos con amor, con fe y con esperanza, salimos transformados, más plenos, más libres. Ese fue, y sigue siendo, el verdadero cambio en mi vida. El día que todo cambió. Hoy, cuando miro atrás, ya no veo solo dolor. Veo un camino que me condujo a descubrir lo esencial, que la vida es un regalo frágil, que cada respiro cuenta, que cada abrazo importa. El día que mi vida cambió no fue solo un episodio doloroso. Fue el inicio de una nueva forma de ver, de amar, de vivir. Y con el corazón lleno de gratitud, puedo decir con certeza: el dolor no me destruyó. El dolor me transformó. Y de esa transformación nació un amor eterno que me acompañará hasta el último día. Epílogo. El día que mi vida cambió, no terminó en un hospital ni en una despedida, sino en un nuevo comienzo. Y ese comienzo sigue vivo, en cada persona que escucha esta historia y encuentra en ella una chispa de esperanza. Porque, al final, la verdadera misión de nuestra existencia es esa: transformar cada herida en amor, cada lágrima en consuelo, cada pérdida en semilla de esperanza. Si este video te gustó, te invito a darle un me gusta, suscribirte al canal, dejar tu comentario, y compartirlo con quienes lo necesiten. Si quieres apoyar mi trabajo, puedes hacerlo con una pequeña donación, en PayPal al correo piscis271@yahoo.com.ar o en Mercado Pago al alias German422879. Gracias de corazón por estar aquí, y que tengas siempre una bendecida vida.